Como ejemplo 2, consideremos un tanque cerrado que contiene aceite, cuya densidad es 900 kilogramos sobre metro cúbico, el cual está conectado en la parte superior a un manómetro en U abierto que contiene mercurio. Las alturas son H1, 83 centímetros, H2, 20 centímetros y H3, 30 centímetros. En la parte superior del tanque hay aire encerrado. Determine la presión manométrica que marca el manómetro. La figura aparece acá. Es un depósito cerrado que contiene aire en la parte superior y aceite en la parte inferior. En la parte de arriba tiene un manómetro burdón que marca la presión que hay en estos puntos. El aceite está conectado vía el tanque a un tubo transparente que contiene aceite en esta parte y mercurio en la parte inferior, y está abierto. Por causa de la diferencia de presiones, el mercurio está despateado en las dos patas del manómetro del tubo y la parte izquierda está desde el punto A hasta la parte derecha, que está aquí en la parte superior, conectada a la región abierta, es decir, a la presión atmosférica. Las diferencias de altura son las indicadas en el enunciado H1, H2 y H3. Y se trata de averiguar cuál es la presión en el manómetro burdón. Se ha utilizado varias veces la palabra manómetro, y hay de hecho dos manómetros aquí, el manómetro burdón y el manómetro de tubo abierto. La presión cuyo valor se trata de averiguar es la que existe en el manómetro burdón acá en la parte superior del tanque. La técnica para resolver este tipo de problemas es sencilla. Se eligen puntos que estén a la misma altura. Por ejemplo, el punto A que está a igual altura que el punto B. Como A y B están a igual altura, entonces A y B, A y B a igual altura, significa que la presión en A es necesariamente igual que la presión en B. Y ahora solo nos falta averiguar cuál es la presión en A y cuál es la presión en B. La presión en B es la más sencilla, porque es solamente la presión producida por el mercurio, que es ρGH. ¿Qué ρ? La ρ del mercurio, la densidad del mercurio. ¿Qué gravedad? La gravedad del lugar. ¿Qué altura? La altura 3. Y la presión en A es la que produce la columna de aceite que está desde A hasta la superficie libre del aceite. Es decir, la altura de aceite es la suma de H1 y H2. Entonces, es la densidad por la gravedad y por la suma de alturas H1 más H2. ¿Qué densidad? La densidad del aceite, es decir, la densidad del líquido. Más la presión que hay en esta zona de acá, que es la presión en el aire. Ya tenemos la ecuación que nos da el resultado, porque lo que necesitamos averiguar es cuál es la presión en el manómetro, pero resulta que la presión en el manómetro es la presión en el aire. La presión en el manómetro burdón es precisamente la presión en el aire. Aquí hay que hacer una salvedad. ¿Por qué es igual la presión en el manómetro a la presión en todos los puntos del aire?
porque el aire tiene una densidad muy pequeña comparada con las densidades que estamos trabajando. La densidad del aceite es 800 y pico kilogramos por metro cúbico. La del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y la del aire es un simple 1.2 kilos por metro cúbico. Entonces, la diferencia de presión entre los distintos puntos del aire es despreciable y ello nos permite concluir que la presión en cualquiera de los puntos de esta zona es la misma, o sea que la presión marcada por el manómetro Bourdon es la misma que la presión en el aire. Solo nos falta despejarla de acá, es decir, que vale la parte derecha, densidad del mercurio por la gravedad y por H3, menos esta parte que está acá, que es la densidad del aceite, que es la densidad del líquido, por la gravedad del lugar y por H1 más H2. Con lo cual hemos resuelto nuestra pregunta, que era averiguar cuál era la presión marcada por el manómetro Bourdon.